Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, ya tengo la ansiedad. Bueno, la hipnosis, me gustaría compartirles que la hipnosis es una excelente herramienta clínica para manejar la ansiedad. Es una técnica científicamente comprobable. Me gustaría compartirles qué es la hipnosis clínica porque por acá en Nuevo León, en México, incluso en algunas partes de Estados Unidos, se da mucho la hipnosis de teatro. Y esta hipnosis de teatro sucede que las personas cuando van a un show de hipnosis piensan, chin, me va a poner a hacer cosas que no quiero, me voy a dormir, no voy a saber qué va a pasar conmigo. Y todo ese tipo de ideas son ideas que ocasionan justamente este tipo de eventos. Entonces, la idea de la hipnosis es que la persona al tener los beneficios de esta técnica, que es en realidad un foco, la hipnosis se le conoce como un foco concentrado de atención, un foco interior concentrado de atención. Esto permite a la persona que manifiesta ansiedad poder disminuir los niveles de ansiedad y a partir de ahí empezar a mejorar en diversos aspectos de la vida. De hecho, por ahí la ansiedad, quien la ha tenido o quien no sepa que la tenga, es uno de los malestares silenciosos más fuertes, de que muchas personas lo manifiestan y probablemente a lo mejor no te des cuenta o lo tomas como algo normal, pero en realidad la ansiedad te altera el sueño, la ansiedad te altera tus emociones. Regularmente una persona anda muy irritable, duerme mucho, duerme poco, se siente frecuentemente cansado, tiene altos consumos de azúcares o de carbohidratos, o sea, consume mucho café, mucho pan, consume mucha comida que no es beneficiosa para su salud, tienden al consumo de alcohol y demás. Entonces, el aplicar la hipnosis para el tratamiento de la ansiedad es beneficioso. Entonces, ahora, yo creo que la pregunta aquí importante sería, oye, ¿qué pasaría contigo si no tuvieras la ansiedad que te provoca el saber que tienes un padecimiento como hemofilia? Creo que esa pregunta estaría muy interesante que nos las compartieras, a la respuesta nos la compartieras en saber, ¿te imaginas una vida sin ansiedad? O sea, ¿te imaginas tener una vida en la cual te levantas y no tienes ningún síntoma perteneciente a ansiedad? Te darías cuenta que la vida tendría mayor fluidez. Por ahí, cuando la persona recibe la información, es normal que genere cierta resistencia. O sea, por ahí hay personas que se culpabilizan, ya sea el mismo paciente que dice, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo soy el que tiene la hemofilia? ¿Por qué a mí es al que le sucede esto? Por ahí también las madres de familia, en las investigaciones y en la literatura, me doy cuenta que por el hecho de ellas tener al hijo en el vientre durante un periodo de 9 meses de embarazo, nace, se desprende el hijo y le dan en esta noticia, muchas madres manifiestan sentimientos de culpabilidad. Justamente ese sentimiento de culpabilidad es lo que hace que la madre se vuelva sobreprotectora como una forma de sanar esa culpa. Esa parte es bien importante porque, ojo, el paciente con hemofilia hay que entender que no, o sea, no está limitado en hacer actividades. Una cosa es que estén marcadas las actividades en que puedas hacerlas o no serlas debido a tu nivel de gravedad de hemofilia, pero ojo, o sea, no es el hecho de que físicamente estés limitado. Este tipo de cosas están padres saberlas y es necesario reestructurarlas en la familia y en específicamente con los cuidadores principales, porque ahora resulta que el paciente con hemofilia piensan que se va a morir. O sea, uno de los pensamientos principales, de hecho por ahí en la presentación viene, ¿cuáles son los pensamientos que regularmente tienen los padres cuando saben que su hijo tiene hemofilia? Uno de los que más me topo es que piensan muy internamente que muy probablemente se pueda desangrar y si se desangra muy probablemente muera. Entonces imagínate esa angustia familiar de que muy probablemente tu hijo puede fallecer es lo que hace desestabilizar a la familia. Muchas cosas también que pasan es que tanto padre como madre pueden verse afectados en el trabajo. Ya ven que hay necesidades de cuidado.
Se necesita cuidar al paciente y más en la primera etapa de vida, como es la infancia. Oye, mi hijo se me cayó, chin. Oye, mi hijo está empezando a tener sangrados. Oye, le vio un moretón y no me dijo nada o no vi en qué momento se golpeó. Todo ese tipo de situaciones son los que hacen volver muy aprensiva a la familia. En algún momento me tocó y me gustaría poder compartirles, cuando estaba en alguna sesión con los padres de familia, curiosamente ahí pasa que el niño en el jugueteo, porque el niño todavía no es consciente de la hemofilia, juega como es natural dentro de su etapa de vida, se resbala y se golpea. Cuando se resbala y se golpea, me doy cuenta que inmediatamente la manera de desequilibrar a la familia fue muy grande. O sea, la mamá rápidamente se alteró, la comunicación entre padre y madre se vio mermada, empezaron a enojarse entre ellos, rápidamente a buscar el medicamento. Bueno, vamos a buscar a la enfermera, alguien que nos apoye a inyectar. Entonces, imagínense, si la probabilidad de caerse durante el día es muy elevada, pues cuántas veces puedo yo angustiarme durante el día. Y no se diga más cuando el niño empieza a crecer, que de hecho es otra de las cosas que me gustaría compartirles, que tuve la oportunidad de atender aquí en una asociación, eh, familias y pacientes con hemofilia todavía más grandes. Entonces, imagínate, niño limitado, desde la primera etapa de vida lo empiezas a limitar con la justificante de que lo estás cuidando, lo estás protegiendo de que no le vaya a suceder nada. Lo limitas socialmente, no convive mucho, no realiza sus actividades y otra cosa, no aplica sus habilidades y su destreza. Tener habilidades, conocer tus habilidades, aplicarlas y obtener recompensas sobre ellas te ayuda mucho a mejorar tu autoestima. Vamos a decir, resulta ser que tu hijo que tiene hemofilia es buenísimo para el fútbol, pero no puede jugar fútbol porque el fútbol es de alto riesgo. Y eso resulta ser un deporte limitante. Ahora resulta que tu hijo que tiene muy buenas habilidades para el fútbol, pues no lo puede hacer por el mismo padecimiento. O sea, imagínate qué tan frustrante puede ser que de entrada te limiten ciertas actividades. Ese tipo de situaciones también son otras cosas que mayormente se presentan. Por ahí adelantito, Cristian, si me puedes apoyar en adelantar un poco acerca de la información que está por Sí, ahí. claro. Antes de continuar, dice un comentario Javi Rivas, él nos escribe desde Nicaragua. Él dice como, creo que el término adecuado para ser usado en vez de ansiedad debería ser la frustración. No sé si tenga relación con este tema de pronto cuando los niños son limitados a hacer cierta actividad por sus padres, pues en medio de la sobreprotección propia a la que conlleva su condición, si de pronto puede haber también frustración en ese momento. Sí, sí, sí. Pues mira, esa parte, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a la persona que nos compartió desde Nicaragua. Eh, la frustración se da debido a el intento de querer ejercer una acción y no poder. O sea, el hecho de no poder realizar una actividad, una acción, es lo que a la gente le da frustración. En el caso de los pacientes con hemofilia es la parte de tener como un límite rígido, decir, esto no lo puedes hacer. Curiosamente, el niño que está en la primera etapa de vida no es consciente del padecimiento. Vamos, si a un adulto se le dificulta mucho a veces comprender la magnitud de la hemofilia, imagínate qué pasaría con un infante. Este tipo de cosas son otra de las situaciones que debemos de entender en el caso de los padres, que el niño no es ni será consciente de la magnitud del padecimiento. Eso es una cosa importante porque los padres creen que en realidad si el niño se pega es porque no se cuida. Pero ojo, o sea, si el niño ni siquiera es consciente de la magnitud del padecimiento, ¿cómo entonces va a saber lo que es correcto y no? Ese tipo de normas sociales de lo que es correcto y lo que no es correcto todavía no se forman en la infancia. Entonces, el cuidador principal es quien debe de estar siempre al pendiente de ellos y esa sobrecarga del padre, porque imaginemos, o sea,
no solamente el padre se dedica al hijo, o sea, el